Cientos de personas salieron a las calles de toda Francia para protestar por el nombramiento de Michel Barnier como primer ministro. El nuevo mandatario realiza su primer acto oficial visitando un hospital en París, mientras que desde la extrema derecha le advirtieron que está bajo vigilancia. Argelia elige presidente este sábado. Los pronósticos apuntan a la victoria del presidente Abdelmajid Tebboune, quien obtendría un segundo mandato, pero los comicios también se ven como un plebiscito al gobierno argelino luego del masivo movimiento Hirak de 2019. La oposición de Venezuela denunció que los servicios de inteligencia y la policía rodearon la embajada de Argentina en Caracas, donde se encuentran refugiados 6 opositores desde marzo, cuando el oficialismo emitió órdenes de arresto en su contra. Tenemos reporte. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Francia. Cientos de personas marcharon este sábado en varias ciudades del país en contra del nombramiento de Michel Barnier como primer ministro. En París, los manifestantes se movilizaron en la Plaza de la Bastilla con pancartas y arengas. Criticaron que el presidente Emmanuel Macron hubiera designado a un derechista para liderar el gobierno tras unas elecciones en las que fue la izquierda la que resultó victoriosa, y lo acusaron de haberse robado los comicios. Es una farsa política. Emmanuel Macron se burla de todos los que se movilizaron contra la agrupación nacional, pero también de los que votaron. Los desautorizó en las elecciones parlamentarias europeas y ahora coloca ilegítimamente a la derecha que llega última, a la derecha que siempre pierde. ¿Saben lo que está pasando ahora? Están imponiendo su elección por la fuerza. Lo que tenemos aquí es un atraco democrático absolutamente increíble. Es la izquierda la que gana las elecciones y es la derecha la que gobierna. Los franceses exigen cambios, lo expresan masivamente en las urnas y al final tenemos una continuación pura y simple de la política seguida por Macron desde hace 7 años. En Argelia, el país celebra elecciones este sábado, elecciones presidenciales en las que el presidente Abdelmajid Tebboune se perfila como el favorito entre los 3 candidatos. Sin embargo, los comicios son vistos como un plebiscito al gobierno concentrado altamente por el mandatario y apoyado por el ejército y la élite política, 5 años después del movimiento de protestas de 2019 conocido como Hirak, que forzó la salida del expresidente Abdulaziz Bouteflika. Son unas elecciones en las que el voto joven será crucial. Los jóvenes representan más de la mitad de los 45 millones de argelinos y muchos están ansiosos por un cambio. Ya sean estas elecciones o las últimas de 2019, en realidad es lo mismo. Nada ha cambiado. Se hacen promesas durante la campaña, pero luego descubrimos que son solo mentiras. El presidente en funciones, Abdelmajid Tebboune, se enfrenta a 2 aspirantes, el centrista Abdelali Hassani Sherif y Youssef Aouchiche, un antiguo periodista que se presenta por un partido de oposición de centro-izquierda. Tebboune fue elegido en 2019 en medio de una escasa participación de alrededor del 40% tras las protestas prodemocráticas de Hirak, un movimiento que desde entonces ha decaído. Pero las autoridades electorales esperan este año que más personas acudan a las urnas. La verdadera cuestión será la participación, el apoyo popular. ¿Acudirán los argelinos este sábado en gran número a participar en estas elecciones? Aunque la economía argelina ha crecido a un ritmo anual de alrededor del 4% en los últimos 2 años, sigue dependiendo en gran medida del petróleo y el gas. Hoy es la tercera economía africana, pero muchos votantes afirman que aún quedan muchos problemas por resolver, sobre todo el elevado desempleo juvenil del país, donde 1 de cada 3 jóvenes no tiene trabajo. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, condenó el asesinato de una mujer turco-estadounidense por parte de las fuerzas israelíes que protestaba en contra de los asentamientos de Israel en la Cisjordania ocupada. El mandatario aprovechó también para cuestionar las muertes de palestinos producidas desde que inició la guerra en la Franja de Gaza. Si Israel sigue así, después de ocupar Ramallah, volverá la mirada hacia otros lugares. Será el turno de otros países de la región, desde el Líbano hasta Siria, y tendrá la mirada puesta en nuestro suelo entre el Éufrates y el Tigris.
En noticias de la guerra en Ucrania, al menos 3 personas perdieron la vida tras un bombardeo ruso en la ciudad de Kostiantynivka. Así lo reportó el gobernador de la región de Donetsk, en el este ucraniano, quien dijo que otras 3 personas resultaron heridas y que un par de edificios quedaron dañados. Al mismo tiempo, se reportó el ataque de 67 drones sobre suelo ucraniano, 58 de los cuales pudieron ser derribados. Algunos restos de los artefactos fueron encontrados cerca del edificio del Parlamento en Kiev. Vamos ahora con noticias de América Latina. La oposición en Venezuela denunció que integrantes de los servicios de inteligencia y la policía rodearon anoche la embajada de Argentina en Caracas. A través de su cuenta de X, el partido político de la líder opositora María Corina Machado publicó videos que evidencian la presencia de patrullas a las afueras de la sede diplomática, donde se encuentran refugiados 6 integrantes de la formación, luego de que se emitieran órdenes de arresto en su contra. Los detalles desde la capital venezolana con nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y del Servicio Bolivariano de Inteligencia permanecen apostados a las afueras de la sede de la Embajada Argentina en Caracas. En horas de la noche, las personas que se encuentran ahí en calidad de refugiadas, todas ellas cercanas a la dirigente opositora María Corina Machado, denunciaron que estos funcionarios, con sus rostros cubiertos, con pasamontañas, cortaron el servicio eléctrico de la embajada. Esto ocurre luego de que Argentina solicitara al fiscal de la Corte Penal Internacional que pidiera a su vez la detención del presidente Nicolás Maduro por la situación que se encuentra en Venezuela. Recordemos además que los funcionarios de la Embajada Argentina fueron expulsados luego de la postura que asumiera este gobierno, quien no reconoció los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral y coincidían con la oposición venezolana en que los resultados daban como ganador a Edmundo González Urrutia y no a Nicolás Maduro, como lo proclamó el Consejo Nacional Electoral. No es primera vez que quienes se encuentran ahí en la sede de la Embajada Argentina, cuya seguridad fue asumida por Brasil luego de que los funcionarios fueran expulsados, denuncian persecución y amedrentamiento. El pasado 26 de marzo, a través de un comunicado, la Cancillería Argentina confirmó que fue cortado por varios días el suministro eléctrico en su embajada, luego de precisamente se diera refugio a estas 6 personas, 5 de ellas relacionadas con el Partido 20 Venezuela de María Corina Machado y un asesor de la Plataforma Unitaria. Ellos han pedido reiteradamente un salvoconducto para poder salir de la embajada, pero no se les ha concedido. El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino pidió a la Corte Penal Internacional que emita órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y otros miembros del gobierno venezolano por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos luego de las elecciones del pasado 28 de julio. Por su parte, varios expresidentes de Iberoamérica, por medio de un informe jurídico, solicitaron a la CPI que ahonde en sus investigaciones en Venezuela. Más detalles en el siguiente informe de Diego Bassani. Aumenta la presión internacional contra Nicolás Maduro. Este viernes, a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina informó que solicitará que el órgano de justicia emita órdenes de arresto contra el presidente y otros miembros del gobierno venezolano. Pedimos formalmente a la Corte Penal Internacional la detención del dictador Maduro. La acusación se sustenta en una investigación denominada Situación en la República Bolivariana de Venezuela, en donde se recuentan hechos luego de las elecciones del 28 de julio que podrían considerarse como crímenes de lesa humanidad. El gobierno de Nicolás Maduro es acusado por parte de la comunidad internacional de cometer fraude electoral y perseguir judicialmente a opositores. Ante el agravamiento de la situación en la República Bolivariana de Venezuela a partir del 28 de julio pasado y la comisión de nuevos hechos que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, la República Argentina exhorta al fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares al dictado de órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen. Uruguay, por su parte, presentó a la CPI información complementaria para que sea incorporada en la investigación que lleva a cabo la Corte sobre posibles comisiones de crímenes de lesa humanidad. Todo lo anterior mientras el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, presentó un informe jurídico firmado por una treintena de antiguos mandatarios iberoamericanos en donde se le pide a la CPI que tome cartas contra el gobierno venezolano. La Corte Penal Internacional tiene los ojos puestos en Venezuela cuando en 2021 abrió una investigación formal por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro durante la crisis política de 2017.
En la ciudad boliviana de Santa Cruz, sus habitantes se han declarado en huelga luego de asegurar que el gobierno nacional estaría ocultando a habitantes de un censo realizado en marzo de este año, con el cual se buscaría quitar representación económica y política a la capital comercial del país sudamericano. Andrés Triviño tiene los detalles. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra protesta contra el gobierno nacional. La capital económica de Bolivia declaró un paro para protestar contra un censo que, según sus manifestantes, fue manipulado por el gobierno central para reducir recursos y representación legislativa para el departamento de los Llanos Orientales bolivianos. Porque el pueblo ha entendido que el genocidio estadístico del que hemos sido víctimas del INE en complicidad con este gobierno indolente nos va a afectar a todos en la distribución de recursos, de caños parlamentarios, porque todos necesitamos salud, todos necesitamos educación para nuestros hijos. Las calles de la ciudad se vaciaron, el tráfico fue escaso y muchos comercios no abrieron sus puertas como protesta luego de que las autoridades departamentales denunciaran que el Instituto Nacional de Estadística habría cometido fraude para disminuir territorio de Santa Cruz, un importante bastión de oposición del gobierno de Luis Arce. Según el Instituto de Estadística, la población de Bolivia habría aumentado en un 12,45% en 2024 con respecto a 2012, y por primera vez, Santa Cruz habría superado a La Paz como el departamento más poblado, aunque no estarían contando todos sus habitantes. Estamos aquí acatando el paro cívico por el censo, debido a que nos falta 1 millón de cruceños. También estamos aquí protestando por el tema de la economía, el dólar, los precios que se han subido, la canasta familiar, que todo está muy encarecido, no hay gasolina, no hay diésel. Están los productores llorando aquí en esta tierra cruceña que es la que más produce. Alcaldes y gobernadores de la oposición pidieron una auditoría internacional, mientras que la organización Comité Cívico Popular anunció la formación de una comisión investigativa. En Honduras, miles de manifestantes opositores salieron a las calles de Tegucigalpa para protestar en contra de la decisión de la presidenta Xiomara Castro de cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos, un antiguo acuerdo que ha permitido condenas por narcotráfico desde que se empezó a aplicar en 2014, como fue el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. El descontento se da también en medio del escándalo por la revelación de un video de 2013 en el que se ve al cuñado de la mandataria reunido con narcotraficantes. Venimos a luchar, venimos a marchar para decirle a este gobierno que salió peor que los que estaban anteriormente y se creían ángeles y miren cómo salieron, más narcos que los narcos. Y aquellos que enarbolaban aquella bandera diciendo que los nacionalistas eran narcotraficantes, al fin y al cabo también ellos pertenecían a ese mismo clan. En Estados Unidos, el juez del caso Stormy Daniels retrasó la lectura de la sentencia contra Donald Trump, la cual ya había sido postergada en julio y estaba prevista para este 18 de noviembre. Un anuncio en medio de las campañas presidenciales. Expertos se preguntan qué pasaría si Trump gana en los comicios y 3 semanas después es enviado a la cárcel. Andrés Riviño nos cuenta más. Donald Trump conocerá la sentencia que, aunque poco probable, lo podría llevar a prisión después de las elecciones presidenciales. En medio de la reñida campaña que definirá el nuevo inquilino de la Casa Blanca, el juez que lleva el mediático caso de Stormy Daniels anunció que leerá la sentencia contra el expresidente y candidato el 26 de noviembre, 3 semanas después de los comicios. La gran noticia de hoy es que la cacería de brujas del fiscal del distrito de Manhattan contra mí se ha pospuesto. Se trata de un ataque de mis oponentes políticos en Washington, D.C. El equipo legal de Trump pidió en distintas ocasiones que se pospusiera la lectura de la sentencia, argumentando que esta supondría una interferencia electoral para los comicios del 5 de noviembre. En mayo, el exmandatario fue declarado culpable de los 34 cargos graves por los que la Fiscalía la acusa, referentes a un caso de falsificación de registros comerciales, en el cual el entonces abogado de Trump habría pagado una millonaria suma a la estrella porno Stormy Daniels para encubrir una relación extramatrimonial antes de las elecciones de 2016, convirtiendo a Trump en el primer exmandatario estadounidense en someterse a un juicio penal que aún abre muchas incógnitas. Nunca antes hemos estado en esta situación. Todavía está por verse cómo será la sentencia y toda la logística. Si Trump es presidente, ¿cómo sería la sentencia para un expresidente? ¿Cómo podríamos seguirle la pista a alguien que tiene el servicio secreto? Nunca nos hemos enfrentado como país antes. Por lo tanto, todavía está por verse cómo se desarrollará esto.
Trump ha negado las acusaciones y ha prometido apelar el veredicto una vez sea sentenciado, mientras que el caso es utilizado en las campañas tanto de los demócratas como de los republicanos. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Aquí comienza el espacio que France 24 le dedica a medio ambiente. Calentamiento global, pérdida de la biodiversidad, contaminación, las crisis de un planeta en peligro. No podemos perder más tiempo. Así lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ante estos desafíos ambientales, surgen soluciones creativas. Descubra las salidas sostenibles para un planeta resiliente. Acompáñeme en Medio Ambiente en France 24 y France24.com.